Bueno, tercer video, ¿sí? ¿Cómo funciona el IAPI? El IAPI es un organismo del Estado, es como decir el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, ¿sí? Es un organismo del Estado, estamos hablando del Estado, del Instituto Argentino de Promoción e Intercambio. El Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, fíjense que tienen, hay varios, a ver si lo pueden entender, es medio complejo, pero es necesario comprender porque si no nos explica el proceso o el intento de industrialización que tiene el primer y segundo plan quinquenal. Vamos a una esquina, ¿no? Tenemos como sector fundamental el campo, ahí dice campo, y al campo lo pongo como vendedor, es quien vende la materia prima, fíjense la flechita roja que va hacia el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, y después ese Instituto de Promoción e Intercambio lo vende hacia el exterior, exporta, dice, ya hablamos de estos conceptos que estuvimos trabajando, importar, exportar, ¿no? En este caso exporta, vendemos esa materia prima del campo. El campo en este caso no tenía la capacidad de vender por sí mismo como empresario hoy, como lo hace hoy, ¿no? A través de grandes multinacionales, de exportar hacia afuera, sino que el campo lo que hace es venderle al IAPI. Y el IAPI, ¿sí? Es el organismo encargado de vender hacia afuera, ¿no? Todo, en este caso, el IAPI es el que impone el precio al campo, es el que regula, ¿sí? La compra y venta, y él es el que incluso va a poder exportar, va a ser el único en términos monopólicos, exportar hacia afuera. ¿Quién la compra? Obviamente es empresarios exteriores, X empresarios, ya sean ingleses, norteamericanos, compran ese maíz, ese trigo, ¿no? O materia prima X, pues lana incluso, exporta, la compra por intermedio del IAPI. Cuando vendo hacia afuera, cuando exporto, ¿no? Quien me compra paga con divisas. En este caso puede ser oro, puede ser, hoy es el dólar, ¿no? Paga con dólares, ¿no? No paga con pesos o la moneda de su país, paga con dólares, es la moneda de intercambio internacional. Ese genera, fíjense abajo con azul, está con turquesa, paga en divisas, genera un ingreso al Estado en divisas y el IAPI es quien paga al productor del campo, en este caso, paga en pesos, no le paga en dólares. Ahí es lo que yo dije en el primer video que envié, que es en el periodo peronista nadie maneja un dólar, ¿no? Nadie, la gente común tiene un dólar. El dólar o las divisas son fundamentales para mantener el desarrollo industrial. Entonces, ingresan divisas, el IAPI hace el tipo de cambio, estructura el tipo de cambio ahí y transfiere en forma de pago al campo en pesos, ¿no? Y le impone el precio. ¿Qué hace con el remanente, con lo que le sobra o con lo que logra hacer la diferencia? Transfiere, dice abajo, tres flechitas, dice transfiere esas divisas en forma, o sea, de peso, lo puede hacer, pero lo usa para comprar afuera incluso productos a la inversión social, a la fabricación como ya señalé, de escuelas, de viviendas, de hospitales, de universidades, etcétera, etcétera. Con ese remanente también compra bienes de capital, maquinaria, repuestos. Recuerden que así como el que compró la soja paga en divisas, nosotros si compramos hacia afuera, tenemos que pagarle con divisas. O sea, si le compramos máquinas a Inglaterra, le tenemos que pagar con divisas. Bueno, esas divisas son generadas por la exportación de materia prima. Por eso a nuestro país se le dice, y los países de América Latina, se dice que son países bananeros, países que exportan materia prima y el 80 o el 70% de los ingresos de divisas son por exportación de materia prima, incluso sin valor agregado. Son exportaciones de materia prima. Esas materias primas que se exportan generan un ingreso de divisas y esas divisas son totalmente necesarias para poder comprar hacia afuera otros tipos de productos. En este caso yo le puse, las transfiere, ¿no? Como es un proyecto industrial, a la compra de bienes de capital, a créditos, subsidios, destinados a la industria, es el principal beneficiario, y a la clase obrera. Entonces, cuando en el práctico le decía, ¿quién se perjudica con este tipo de exportación e importación que estipula el gobierno peronista? Y se perjudica el campo. El campo es el principal sector, en este caso, no digo que pierde, pero sí que no tiene ese beneficio que tenía en el modelo exportador. Y quien domina este modelo es la industria, ¿no? Junto con los trabajadores, pero quien dirige ese proyecto, como vimos en el primer y segundo plan quinquenal, es la industria.
Entonces, también recuerden que el sector del campo no es que la mayoría de los exportadores son que tienen miles y miles, incluso millones de hectáreas, no son, como vimos en la guía anterior, no son nenes de pecho, sino que son sectores que formaron parte de la campaña del desierto, que se quedaron con grandes extensiones de tierra, de ganado cimarrón, ¿no? Es un proceso donde la clase es un sector dominante, una burguesía muy importante. No estamos hablando de un chacarero de acá del valle que tiene 20 hectáreas, estamos hablando de gente que tiene millones y millones de hectáreas, incluso entran pueblos adentro de sus propios campos, pueblos y ciudades. ¿Me explico? Entonces, ese tipo esa fracción de los empresarios que es el campo, que son los terratenientes, va a ser uno de los sectores que le va a impulsar el golpe de Estado del peronismo, ¿no? Como sector perjudicado va a impulsar, ¿sí?, el golpe de Estado. Lo impulsó en el 30, lo va a impulsar en el 46 y va a seguir impulsándolo en el 50, en el 46, perdón, no es el campo, sino que es el GO, Grupo Oficial Unido, donde estaba Perón. Va a ser el golpe de Estado en el 55, en el 76, en el 66 y así sucesivamente. Hasta que realmente cambie esa matriz. O sea, ¿por qué lo hace? Obviamente, hay muchos intereses en juego, mucha plata que son... Porque después del gobierno peronista, por más que el peronismo es corrido y proscripto, ¿qué quiere decir eso? Que no puede, Perón no vuelve a participar después de 18 años, vuelve recién en el año 72 como el tercer gobierno peronista y gana las elecciones de forma abrumadora. El peronismo es proscripto del año 55 hasta el año 72. Son 18 años de Perón en el exilio, donde hay un proceso muy fuerte de confrontaciones entre el movimiento obrero organizado, incluso de la resistencia peronista, con los sectores gobernantes, donde ninguno de los, por ser proscripto, no puede participar como partido. Entonces hay una clara crisis política, una crisis de carácter de alianzas, de fracciones que disputan entre sí, y donde en cierta forma ninguna se va a poder imponer con toda en términos de construcción hegemónica, no va a poder generar consensos, o sea, apoyo real. Los gobiernos van a ser dos gobiernos radicales, el de Frondizi y el de Ilia, pero ninguno termina su mandato porque nuevamente un golpe de Estado. Tanto Frondizi como Ilia impulsan también un desarrollo industrial del país, ¿no? Con capitales extranjeros, no tanto con la idea esta nacional que tenía el peronismo, sino con capitales extranjeros, con la represión hacia la clase obrera, ¿sí?, como el plan Conintes que lo impulsa Frondizi, donde claramente se trata de desguazar los ferrocarriles y se reprime a todo intento de protesta. Es un plan casi sistemático que el Estado impulsa para destruir a las organizaciones obreras, ya sea sindicatos o obreros de otra, incluso obreros con diferentes tendencias ideológicas y partidarias. Entonces, ese proceso de crisis va a durar hasta el año 76, con la última dictadura, donde hay directamente una dictadura que avanza sobre todos los derechos laborales y destruye, desaparece gente. Los 30.000 desaparecidos son desaparecidos que forman parte de la clase trabajadora, estatal, de la clase obrera, industrial, ¿sí? Son periodistas, son estudiantes, ¿no? Y no desaparecen a cualquiera, ¿no? Desaparecen, es volcada sobre un sector que es la clase obrera. Ese sistema de represión donde los sectores más conscientes de la clase obrera, ¿no?, dirigentes gremiales, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, son totalmente reprimidos, incluso desaparecidos, torturados, y muchos de ellos se exiliaron en el exterior. Eso es un periodo que lo van a ver el año que viene, seguro con Aide Martínez. Y hasta aquí doy por cerrado el tercer plan quinquenal. Cualquier duda me avisan. Pero es más o menos sencillo. Fíjense que el sector perjudicado es el campo. El IAPI como parte, como organismo del Estado, es el que construye y logra manipular las divisas, que es lo más importante, esos dólares que son necesarios para la industrialización, y los transfiere. Entonces, cuando vemos en el segundo plan quinquenal, vemos claramente que decimos el incremento de inversiones, dice el Estado, préstamos, subsidios, fábricas, bla, 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 bla. Lo hace a través de divisas, lo hace a través de incorporación de maquinaria que compra hacia afuera, que no puede fabricar todavía, pero que le sirve para ese despegue industrial, que queda todavía trunco. Jamás se logra en nuestro país, jamás logra llegar a un desarrollo plenamente industrial hasta el día de hoy.
más después de lo que fue el menemismo, que desguazó todo y vendió todo. Pero bueno, no se logra llegar a un desarrollo pleno. Seguimos exportando materia prima, constituye más del 70% de los ingresos de divisas en materia prima, con un poco de valor agregado, incluso como manufacturas de origen industrial, perdón, manufacturas de origen agrícola, y las industriales son muy pocas, generan muy pocas divisas, muy pocos ingresos al país. Bueno, hasta ahí, es la clase número 3. Ahora continúo con un videito, lo tendría que explicar un poquito cómo vamos a cerrar el año.